Apreciables amigos, buenos días. Muchas gracias por acompañarme. Hoy voy a exponer una cápsula general y breve para hablar sobre la prueba ilícita. Esta exposición está en base al cumplimiento de un proyecto de investigación, ¿verdad? Establecido por el Instituto Universitario de Iberoamérica, donde estoy a punto de terminar la maestría de Derecho Penal Procesal. Y he tenido la atinada guía del maestro y doctor Tomás Antonio Francisco, al cual le agradezco mucho. La materia se llama prueba, ¿verdad? La prueba procesal. La prueba ilícita. Sabemos de antemano pues que las pruebas, ¿verdad? Tienen un fin. Una prueba tiene un fin de buscar una verdad, ¿sí? Pero esa verdad, ¿dónde se busca? En el proceso que se está llevando a cabo. Para que una prueba sea válida, tiene que ser lícita, ¿sí? ¿Y qué es precisamente la consideración de licitud? Por ejemplo, una prueba para ser lícita pues tiene que apegarse a las normas, a los lineamientos, a los principios, a la dogma que se van a someter. ¿Para qué? Para convencer a un juez. La prueba tiene una característica, es un acto en el cual se pretende demostrar la verdad, ¿sí? Pero es un acto histórico, de un hecho histórico, que va a ser presentado por la parte que pretende demostrar la inocencia de la persona. Para que esta prueba tenga alta validez, se dan tres aspectos. Tiene que tener licitud probatoria, tiene que tener legalidad probatoria y tiene que sujetarse a los procesos de autorización judicial. Por ejemplo, para que una prueba tenga licitud probatoria, pues tiene que estar admitida y desahogada en el proceso que se está llevando a cabo. Para que una prueba tenga legalidad probatoria, pues tiene que estar con apego a los derechos fundamentales, de los cuales voy a hablar más adelante. Pero también hay algunas pruebas que se logran, pero para efectuarse y para obtenerse, tiene que haber una autorización judicial. Hablaré más adelante también. Si esos tres aspectos no se cumplen, entonces estamos el lado contrario, en las famosas pruebas ilícitas, ¿sí? Que esas pruebas ilícitas se sujetan al análisis y a la valoración del juez, ¿verdad? Que es cuando el juez pasa por el primer filtro, ¿sí? Las pruebas pasan por el primer filtro, que es el juez. El juez las va a analizar y las va a valorar y en base a ello las va a desechar o las va a aprobar. Pero hay algunas pruebas también que son llamadas ilícitas que pueden darse en la consideración de la exclusión de las pruebas. Es un filtro en el cual dices que sí es ilícito, pero hay ciertas exclusiones, ¿verdad? Entonces, si entran dentro de esas exclusiones, se valoran, se analizan y se pasan, pues entonces ya entrarían como una prueba más. Pero de lo contrario, serían pruebas nulas. Aquí hay cuatro filtros. Que la prueba sea licitud probatoria, que tenga legalidad, que los actos que se hagan para obtenerlas tengan autorización judicial y que en un momento dado, ¿sí? Si no se autorizan, pues las pruebas sean nulificadas, ¿sí? La prueba ilícita pues tiene diferentes, la dogmática, la doctrina, las ideologías, las jurisprudencias le han dado muchos nombres. Es más, muchos en la dogma dicen que la prueba ilícita en realidad no se debe considerar ni siquiera prueba. Pero bueno, existe y está y se da. Algunos le llaman prueba prohibida, provisiones probatorias, pruebas ilegalmente obtenidas, pruebas ilícitas o ilícitamente obtenidas, pruebas ilegítimamente obtenidas, pruebas
inconstitucionales, anticonstitucionales, nulas, viciadas, irregular, clandestina. En realidad, se le puede llamar como se tenga que llamar, pero al final de cuentas es una prueba que se da en un acto irregular, en un acto ilegal, ¿sí? Aquí Jimeno Sendra, él expone que la prueba ilícita y la prueba prohibida tienen una característica, que la prueba ilícita dice que infringe cualquier ley, no solo la fundamental que es la Constitución política, sino también la legislación ordinaria. Y la prueba prohibida es aquella que viola normas constitucionales tuteladora de derechos fundamentales. Pero bien, veamos a una persona, Aguilar López Miguel Ángel, que en el 2009 expuso que hay 3 tipos de prueba, ¿sí? La prueba ilícita, la prueba prohibida y la prueba irregular. Aguilar López expone que la prueba ilícita es cuando se dan acciones que violentan los derechos fundamentales, ¿sí? Y si se dan, esa automáticamente es nula, no está ni siquiera sujeta a las exclusiones, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos derechos fundamentales, ¿sí?, que marca la prueba ilícita? Por ejemplo, cuando hay una detención ilegal, cuando hay cateos o allanamientos sin orden judicial, cuando hay declaraciones mediante torturas o malos tratos, cuando hay presión a testigos para que declaren, ¿sí? En realidad, todos estos actos, para que puedan ser lícitos, tienen que tener una autorización judicial, ¿sí? ¿Cuál es la prueba prohibida? Es aquella prueba que se deriva de una prueba ilícita, ¿sí? Por ejemplo, es cuando son pruebas que se incorporan dolosamente al proceso penal, ¿sí? Es una prueba ilícita. Pero también están las pruebas irregulares, ¿sí? Pruebas irregulares son aquellas que se dan mediante la vulneración de normas de rango inferior, ¿verdad? Es decir, cuando se violan las formalidades en las reglas procesales, ¿sí? Es decir, que la prueba no cumpla con los supuestos y aún así se acepte. Entonces, en forma general es lo que se puede dar a entender sobre las 3 características de la prueba ilícita, ¿sí?, que es prohibida y prueba irregular, marcando la diferencia. Ilícita es que ves cualquier violación de derechos fundamentales, prohibida es la que se deriva de la prueba ilícita, y la irregular es aquella que viola algunas formalidades procesales. Pero ¿qué es la prueba ilícita? La prueba ilícita es la que se obtiene cuando se viola, como lo dije anteriormente, aquí lo confirmo, cuando se violan o se vulneran garantías individuales. Pero aquí viene algo bien importante, como lo dije yo al principio. También se dan las famosas exclusión de pruebas. ¿Cuándo se da la exclusión de prueba? Pues se da con el fin de que se protejan, ¿sí?, que no se vulneren los derechos fundamentales del imputado en un proceso penal. ¿Cuándo nació la prueba ilícita? ¿Sí? Esa nació en 1914, ¿sí? Nació cuando justamente detectó el jurado de Estados Unidos que habían algunas situaciones que deberían de ser consideradas, ¿sí?, consideradas, y para ello pues prácticamente porque podía tener algún valor independientemente de todo, ¿sí? Aquí el alcance de la regla de exclusión es que efectivamente la prueba ilícita tiene un acto reflejo. ¿Y cuál es el acto reflejo? Son todas aquellas consecuencias que se dan después de. ¿En dónde se contempla y se fundamenta la regla de exclusión? ¿Sí? Se fundamenta en México en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De dónde nace? Nace de una corriente norteamericana, ¿sí?,
de una influencia americana y México lo adopta, pero en la corriente americana era considerada las reglas como una especie de prevención para suprimir la corrupción que había en el gobierno. Y México lo adoptó, la Constitución política, como una parte más de derechos humanos, ¿verdad? Le dio un enfoque muy diferente. Aquí, por ejemplo, la Constitución política, el artículo 20, apartado A, fracción 9, establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales se anula. ¿Qué quiere decir? Que no por tener prueba se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Pero al hacerse, violentas a alguien. Entonces, está muy clara la Constitución política. El derecho internacional tuvo algunas señales donde ellos señalaban la exclusión de pruebas en caso de tortura. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, esa fue muy famosa también, porque ellos realzaron que la confesión del imputado, si fue hecha con coacción, tendría que ser cancelada, tendría que ser excluida. El Estatuto de Roma, que tiene la Corte Penal Internacional, establece que el Estado, ¿sí? El Estado debe marcar sus reglas, pero ellos marcaron muy claramente reglas de exclusión de pruebas y de criterio para la parte de la ilicitud. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es en la que México ha trabajado muchísimo en los últimos 20 años, ellos tienen, ¿sí?, una regla que marca presunción de invalidez, ¿sí? Presunción de invalidez en caso de pruebas ilícitas. Y por último, la Corte de Derechos Humanos, ella realza que las pruebas tienen que apegarse a los derechos fundamentales del hombre. En forma general, el fundamento jurídico está primeramente en una dogma general, ¿verdad?, que es reconocida, ¿sí? La Constitución política y todas aquellas entidades que de alguna manera el gobierno de México tiene que depender con ellos para garantizar y a la cual le está dando muchísima importancia. Ahora, hay unos supuestos de excepciones de exclusión de la regla. Hay 5 supuestos, puede haber más, pero vamos a hablar del primer supuesto, que es la teoría del hallazgo inevitable. La teoría del nexo causal atenuado, la teoría de la fuente independiente, la teoría del fruto del árbol envenenado y la excepción de la buena fe. Quisiera marcar un hecho que sucedió en México en el año 2020. El caso de Florence Cassés, ¿sí?, y el caso del señor Vallarta. Fueron detenidos, fueron sujetos a proceso. Florence Cassés, de nacionalidad francesa, fue de alguna manera apoyada por su gobierno francés, y el gobierno francés impuso, conociendo precisamente el procedimiento que existe en México, impuso mucha presión al grado de que ella fue liberada, ¿sí? Fue liberada, ¿sí?, después que se detectó que hubo un procedimiento irregular, un procedimiento ilícito, pusieron pruebas ilícitas. En el caso de Israel Vallarta, no. Israel Vallarta se quedó en prisión, pero durante 20 años él no dejó de pelear, se apoyó en derechos humanos y exactamente en este año 2025 fue liberado, ¿sí? Fue liberado Israel Vallarta. ¿Por qué? Porque descubrieron, ¿sí?, la Corte Mexicana dijo muy claro que ellos descubrieron que fue una película, que fue un montaje que se hizo, ¿sí?, donde participó la televisión y el gobierno mexicano a través de sus representantes que tenían en el gobierno de aplicación de justicia, y de tal manera que Israel Vallarta fue liberado, ¿sí?, en el año 2025, después de 20 años. Con esto quiero demostrar la importancia que tiene, ¿sí?,
las excepciones, los supuestos de excepciones de exclusión a la prueba, porque esta persona sufrió, se limitó y fue dañado, ¿sí? Pero gracias a la actualización de las leyes y gracias a la reforma de las leyes logró su libertad, ¿sí? Es ahí lo que se podría llamar la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Porque el Señor le hicieron un montaje televisivo y el Señor sufrió precisamente eso. Él fue fruto de una mala aplicación de la ley. También está la teoría de la fuente independiente, ¿verdad? Es aquella teoría, ¿sí?, que de alguna manera se da, pero que se da una prueba que es ilícita, pero que surge otra que deriva de una fuente independiente. Por ejemplo, alguien sale de trabajar a las 11 de la noche y descubre un cadáver, lo reporta. Esa es una prueba que ya fue descubierto, pero resulta que ya habían puesto como prueba que el cadáver se había descubierto ese mismo día, 3 horas antes. Fue una situación de una prueba ilícita derivada, ¿sí?, con violación de derechos, pero que se reconoce que hubo otra fuente independiente que lo descubrió, ¿verdad? El vínculo de lo que es la fuente independiente, lo que es la excepción de buena fe, pues es también otro caso que se dio se tomó como ejemplo la corte de Hearings en Estados Unidos, que ellos lo iniciaron a través de que descubrieron que la policía actuó de buena fe, cometió un error y actuó de buena fe, ¿sí? Entonces en México se le reconoce como una aptitud probatoria aquellas pruebas que se dan ilícitamente, pero que se demuestra que los funcionarios actuaron de buena fe. La excepción del descubrimiento independiente o el descubrimiento inevitable es precisamente que se refiere a pruebas que se obtienen aun cuando no hubiera un acto de vulnerabilidad. Señores, muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.